Buenas, buenas. Vamos a invitar a Espacio Seroma. Hoy vamos a hablar sobre... ¿Por qué no me deja? Ahí está. Ahora sí. Ok. Buenas, buenas. Ahora sí, vamos a esperar a que se une Espacio Seroma. Hoy vamos a estar hablando sobre astrología, así que si tienen preguntas, prepárenlas. La idea es que sea una charla entre todos, no que sea una clase. La primera pregunta, buenas. Hola Mary. Mary, tenés que mandar solicitud para transmitir, a ver, tenés que mandar solicitud para unirte. Yo ya te la envié, en realidad tenés que aceptarla. Y estamos esperando que Darian, de Espacio Seroma también, me dice que no podés unirte, Mary. Bueno, ahí te mandé de nuevo la invitación. Estamos con todas las cuestiones técnicas, téngannos un minutito de paciencia. Ahí está. Buenas, Hola, buenas, buenas, ahí está, nos está faltando Darian y está completo el trío. no te tenía cerca, Ali, no sabía cómo entrar. Va. ¿Cómo va? Bien, todo bien. Esperando que se una nuestro invitado. Bueno, yo no veo Bueno, acá. no lo veo. No, si hay No lo veo. gente que se ha unido. A ver. No lo veo todavía, Darian. Ya le mandé la invitación. Bueno, la idea es hablar de astrología. La idea es arrancar un ciclo de vivos desde el útero mágico y vamos a empezar con este de astrología, donde vamos a estar hablando de todo un poco, pero hoy creo que va a ser la parte más general, ¿no? No sé qué preguntas tenés vos anotadas, pero creo que hoy va a ser como la parte más general de para qué sirve, básicamente. Lo que te iba a decir es que en realidad empezamos ya con los vivos el otro día con la biodescodificación dental con Liliana. Hoy sería nuestro Sí, vivo. el segundo. Si no lo vieron, recomendadísimo, vayan al feed a verlo porque es muy interesante todo lo que nos contó Liliana sobre la biodecodificación dental. O a YouTube que vayan y de paso nos siguen. Así nos motivan para que sigamos haciendo cositas por ahí. Y si nos motivan para que sigamos con los videitos y los vivos. Bueno, acá llegó el coordinador general, por supuesto. Ah, pensé que era Darian, pero me imagino que es No, es Jimmy. Pirámide. Mm. Es Jimmy que está llamando la atención. Bueno, mientras esperamos, podríamos ir contando algún par de cositas del útero. ¿Qué opinas vos? Ah, me Acá parece está bárbaro. Marian. Ahí está Darian. Bueno, lo contamos después. Lo contamos después. Saquen la Síganme, cabeza. aquí están todas las novedades. Exacto. Vamos a esperar a que se una. Ahí está. Ahí estaría. Perfecto. Buenas. Hola Darian. ¿Está? ¿Cómo va? ¿Cómo están, chicas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bárbaro. Excelente. Esperándote, justo. Acá estoy. Viste, yo siempre entro 3 minutitos más tarde. Bueno, Sí. sí. Bueno,
La idea entonces es hablar de astrología y tertuliar. Ahí veo que estás con el matecito, muy bien. En una, sí, estoy con un amigo, estamos acá tomando unos mates. Genial. Bueno, primera pregunta, yo creo que sería, ¿para qué nos sirve la astrología? ¿Podemos predecir el futuro? Sí, podemos predecir el futuro. Ok. Depende de cómo interpretemos lo que es una predicción, ¿no? Creo. La predicción, tal como el decir va a pasar exactamente tal o cual cosa, no. Eso no lo sabemos. No sé ni qué voy a comer mañana. Claro. Entonces, entender a la astrología como que es capaz de predecir el futuro de una forma literal, como predicción literal, no existe eso. Y no va a existir, yo creo, con ningún tipo de técnica. Ahora, Gracias a Dios. sí se maneja con movimientos de planetas. Los movimientos tienen sus ciclos, sus tiempos, se mueven a cierta velocidad. Es astronomía y matemática, ¿no? Esos son dos cálculos locos y sabemos dónde va a estar posicionado mañana. Entonces, podemos saber en dónde van a estar mañana, pasado mañana los planetas, y en base a eso podemos hablar del porvenir. A modo de ejemplo, yo sé que siempre que el Sol transita signos cardinales, Cáncer, Capricornio, Aries, Libra, yo estoy con equinoccios y solsticios, y ya sé que cambia la estación y sé cómo tengo que empezar a abrigarme. Ahora, no sé exacto qué temperatura va a ser. Qué por hacer una lindo. analogía. Bien. Vos Buenísima esa acordás, analogía. tenés que bajarnos a nuestro entendimiento, Daria, por Claro. favor. Porque la mayoría no sabe todo lo que vos sabés. Entonces, vamos con otra pregunta al estilo. La carta natal es como un pronóstico de mi vida, me dice cómo soy, ¿qué me dice? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué sirve? Bueno, es ponerse a uno en el juego. Es sentarse uno en el diván del psicólogo, ¿no? Es una cosa así. Que el astrólogo calcule la carta natal de una persona es entender la manifestación de la persona. La astrología estudia el concepto del tiempo. Los planetas tardan cierto tiempo en moverse. Cuando uno nace, estamos como haciéndolo estático al tiempo, ¿no? Uno nació, un evento ahí. Y se calcula como si fuera un mapa estático y se analiza como si fuera un mapa estático. Es la representación de uno desde la perspectiva astrológica. O sea que Entonces, en cierta comprender forma la carta sí, me cuenta de mí. Claro, en parte habla de uno, pero desde una perspectiva. Hay que entender que estamos posicionados mirando desde tal lugar. Como si Bien. fuera una óptica, un lente, ¿no? Entonces, Bien. en base a eso podemos entender ciclos y procesos que tenemos tendencia a vivir. Nuestra orientación, por así decirlo. Un encauce, como un proyecto. ¿Y qué es lo que determina exactamente eso en la carta, Daria? Bueno, Morin, un astrólogo que me gusta mucho mencionar, allá por el 1600 en Francia, él llamó a todos estos simbolismos significadores universales. Habla de que cada simbolismo que estudia la astrología es un lenguaje simbólico, ¿no? El rol del astrólogo es traducirlo a español, o a inglés, no sé, el idioma que uno maneje. La idea es hacer una traducción correcta de cada uno de estos significadores, que ¿qué son? Los signos, famosos signos, los planetas, las casas, los contactos entre los planetas, que llamamos aspectos, que nos interrelacionan experiencias que parecen diferentes y separadas. Entonces, el análisis conjunto de todos estos símbolos, por más separados que parezcan, nos permite entender cada uno de los mapas, la carta y todos los otros mapas. Ahí vamos, entonces. La carta natal no es lo único que hay, o sea, no es la única información que yo puedo tener. ¿Qué otras cartas hay? ¿Para qué me sirven otras cartas? Si ya tengo mi carta natal, digamos. Claro, bueno, entender la carta natal es la base, porque es entender la generalidad de uno. Ahora, yo no soy el mismo que era cuando era adolescente, mucho menos cuando era niño. Y seguro que cuando tenga 20 años más voy a cambiar de perspectiva, pensamiento, mi vida va a ser diferente. Acá ocurre lo mismo. Un mapa para un momento.
así, tenemos un montón de mapas que trabajan distintas, ¿no? Analizan distintas cuestiones de la vida de uno, y que están en permanente evolución. Sí, la carta natal es estática, así como uno sigue siendo uno, consciente de su pasado, de su presente, y con expectativas a futuro. Pero el entender el proceso de evolución, de cambio y demás, se ve a través de todos los demás mapas. O sea, es estática, pero no es determinante, digamos. No, no es que yo no puedo modificar algo que por ahí me joda, digamos. Tengo una tendencia a X, no es que, bueno, listo, yo soy así. Tal cual, tal cual. Estaba leyendo, dije cada porque vi un mensaje y me confundí. ¿Qué dice? Cada año Cada de vuelta año al de sol. vuelta al sol habría un mapa. Claro, Xiana es tu nombre, ¿no? Sí. La vuelta al sol, ¿viste cuando uno dice, en vez de decir feliz cumpleaños, uno dice feliz vuelta al sol? Claro, es un concepto astrológico en realidad este. Es más fácil verlo del sol, porque es el único planeta en la astrología, ¿no? Que da luz. Entonces entender sus símbolos es más sencillo que con los demás. Es lo que más se conoce, como cuando uno dice, yo soy de tal signo, está diciendo, yo tengo la posición del sol en tal signo, pero no existe el resto de los planetas. O como el ejemplo que di de cuando el sol transita Aries, Libra, Capricornio, Cáncer, que son los equinoccios y solsticios, y es el cambio de estación. Entenderlo desde la perspectiva solar siempre es más fácil, pero están los demás planetas. Sí, ese es un mapa, el del cumpleaños de uno se dice, ¿no? Que es cada 365 días, el Sol recorre todo el zodiaco, da toda la vuelta, en tiempo real, ¿no? Y se posiciona matemáticamente donde estaba cuando uno nació. Pero este ciclo lo hacen todos los planetas, no solo el Sol. Se lo llama ritmo. La revolución solar. Claro, tal cual. Tal cual. El retorno solar o revolución solar es lo mismo, y refiere al mapa, ¿no? Actualizado, por así decirlo, para tiempo real, de los acontecimientos cercanos del nuevo año cuando uno nace, ¿no? Cuando uno nace nuevamente, por así decirlo, ¿no? Como simbólicamente hablando. Pero todos los planetas tienen su retorno en realidad, solo que se mueven a distinta velocidad, entonces retornan en distintas fechas, no necesariamente cada 365 días. Sin ir muy lejos, hoy estaba en una lectura con una chica que me decía que estaba apresurada con tiempos, que estaba como en un proceso de muchas responsabilidades, que el trabajo, que terminaba sus estudios, que se estaba cuestionando muchas cosas de sí, que se me hizo como un simbolismo muy de lo que es Saturno en la astrología. Dicho y hecho, comparo su mapa con los movimientos de ahora del cosmos y está viviendo un retorno de Saturno, que retorna cada 28, 31 años, va por ahí, eso depende del mapa. Y trae cada planeta sus eventos dependiendo del simbolismo que sea. Saturno no es el Sol, es diferente. Puede llegar a tener 2 retornos en la vida, entonces, Saturno, más o menos. Claro. El retorno de Saturno se da mínimo a los 28, máximo 31, 32 años, en ese rango etario. Después el próximo se da entre los 58, 61, 62, y si uno tiene buena genética, llegamos a los 90, se da otro, cada 30 años, aproximadamente. Bien. Y en el retorno de Saturno es donde nos cuestionamos un montón de cosas, estructuramos distintas nuestras vidas. Claro. El primero es el que se da a los 28, 30, 31, que ahí es cuando hace uno el verdadero pasaje a la vida adulta. Ese retorno nos pone en juego, trae a luz, digamos, al presente en el que uno lo vive, la responsabilidad por la vida personal. Cuando uno vive ese retorno, que tiene que ver con esa edad, es cuando uno tiene que hacerse cargo de todas las necesidades que uno tenga. Y no hablo solo del trabajar y mantenerse, que eso es lo clásico. También tiene que ver con, no lo sé, a los 15 años descubrí que soy celíaco, que no puedo comer tales cosas, o descubrí que tengo cierto tema con la diabetes, y necesito inyecciones de insulina, o vaya a saber qué, ¿no? También es responsabilizarse de temáticas relacionadas a la salud,
o eventos específicos de vida, a una situación que no le ha gustado a uno, o que uno decidió irse del hogar y hacer tales cosas, es responsabilizarse por la situación actual que uno tiene. El primer retorno de Saturno te pone la realidad cruda frente a uno. Es colgarse uno la mochila de su propia vida. Acá tengo Y ese, una pregunta. Perdón, ¿qué, Meli? me interesa mucho esto. Y el segundo, El segundo es liberar un poco esa mochila. Es cuando uno la integra, la acepta, la comprende a otro nivel, uno ya tiene otra madurez interna ahí, y uno comienza a vivir ya cierto proceso relacionado a la paz. Al principio, en el primer retorno, la mochila es una exigencia, y uno comienza a vivir la parte más simbólica del estrés saturnino, el estrés por responsabilidad. El segundo retorno tiene que ver más con una liberación de la mochila, ¿no? Uno se la saca. Tiene que ver con la edad de la jubilación, no por nada. Acá hay una pregunta que dice, bien, entonces, ¿cada planeta nos condiciona diferentes aspectos de nuestra vida? Sí, está interesante la palabra condiciona. En parte no. Porque uno, al concientizar lo que sea que esté viviendo, el proceso, recordemos que la astrología es muy buena para entender los tiempos en los que uno se encuentra, de introversión, de extroversión, un tiempo social, un tiempo más laboral o estudiantil, o de distensión, un tiempo más sabático capaz, ¿no? Es muy buena para poner en palabras, para saber describir cómo es que uno está viviendo su vida. Entonces esto de condiciona, está bueno tomarlo en cuenta, ¿no? Porque en parte, un retorno de Saturno, por ejemplo, nunca va a tener la misma simbología que un retorno del Sol. Así que si uno está viviendo un retorno de Saturno, uno está condicionado en parte, es cierto eso. La palabra que utilizó me gusta, aunque no necesariamente te dice, es por acá, vas a vivir esto y punto final y no tenés decisión. Tampoco es esto último. Es un Pero punto medio entre ambos. ¿sería eso con todos los planetas? O sea, la palabra condiciona, ¿la podemos aplicar a Saturno o sería para todos los planetas, digamos? Y yo creo que en parte para todos, ¿no? Sí. Ahí está, bien esa palabra. Gracias por ayudarme con el vocabulario. No nos determina, pero en parte condiciona. Sí. Sí, correcto. Bien. Perfecto. Tenemos retornos más, ya sabemos, el Sol es un año, Saturno es 30, nos fuimos al otro extremo. Tenemos retornos como más acotados, más seguidos. Claro. Recordemos que la astrología tiene una perspectiva geocéntrica. Tiene sus raíces de más de 4.000 años. Hasta donde tengo entendido, el primer eclipse que está registrado, documentado, fue en Babilonia, 1600 a.C. aproximadamente, que comenzaron los primeros astrólogos y demás a desarrollar. Acá estamos, como 4.000 años después, con esta información. La astrología geocéntrica hace una reinterpretación de la órbita de los planetas, pues no entendemos cómo que giran, tal como en la astronomía, alrededor del Sol, aunque hoy en día existen cartas heliocéntricas. La parte geocéntrica es para posicionarnos desde la perspectiva de uno. Nosotros estamos mirando desde un lugar, desde nuestro lugar. Por eso se utiliza la Tierra como centro. Y hay que reorganizar todas las órbitas de los planetas y sus velocidades de traslación en torno a un geocentrismo. Porque a propósito, nosotros queremos entender nuestra vida, hay que mirar desde nuestro lugar. Entonces, cada planeta va a variar un poco su velocidad, ¿no? Se va a tomar otros tiempos. Por ejemplo, en la astronomía no varía nunca la velocidad de traslación de un planeta. Es constante. Ahora, bueno, salvo temáticas relacionadas a la gravedad entre planetas y asteroides, que pueden modificarlo, lo aclaro por las dudas, pero en mayor o menor medida no varía. Sin embargo, en la astrología existe la retrogradación, y el planeta incluso retrocede. Existen ciclos cortos como el de la Luna, que tarda 28 días, el de Mercurio o Venus, por ejemplo, que son los de órbitas más pequeñas, alrededor de la Tierra, que pueden tardar meses, 4 meses, por ejemplo, semanas, 3 semanas. Y después existen retornos que nunca vivimos, como el de Plutón. Claro. Tendríamos que llegar a vivir como 130 años. Claro. No hay chance. Algún día llegaremos al retorno de Plutón en la expectativa de vida.
Claro. ¿Qué te iba a decir? ¿Y qué nos cuentan los distintos retornos? Porque Depende cuál Saturno sea. nos habla de responsabilidad. La revolución solar, ¿qué nos contaría? Con la lunar. La solar es una carta más bien tipo general, que tiene que ver con los 365 días próximos, más o menos a qué está orientado el año. Pero esta carta es muy grande, muy larga en extensión de tiempo, y hay muchos ciclos más pequeños que la van modificando, como el retorno lunar, que es cada 28 días, o estos de Mercurio y Venus que mencioné, que son más cortos que el solar también. Entonces hay que entender que estamos viviendo distintos procesos de retornos a la par, y otros mapas en simultáneo. Y también que, como dice dice, que fuera inmortal, un astrólogo, se llama Abraham Ibn Ezra, es del siglo I, así que por eso digo inmortal, por eso me río. Él decía, los acontecimientos sociales y generales influyen por sobre los particulares en la astrología. Entonces siempre hay que llevar la carta a contexto. Yo puedo leer un retorno solar hermoso y entender a Júpiter, planeta de la abundancia, lo leo, mirá, vos te cae en la casa 2, la economía. ¿Y qué sería una interpretación básica? Vas a generar mucha plata, ¿no? Claro. Pero estás en el 2001 en Argentina. ¿De qué sirve ese Júpiter en la 2? Entonces, este ejemplo es el que Abraham Ezra mencionaba, ¿no? Pero él lo decía en otra época con otras cosas, ¿no? Él lo que decía es que si el general o señor feudal, no me acuerdo cómo era el rey, te mandaba a la guerra, por más que te salga una carta muy pacífica, aún así tenías que estar en la batalla. Siempre llevar los mapas a contexto nos brinda mayor información. Por ende, no hay que tener los retornos individuales, como si estuvieran aislados, sino analizarlos bajo una situación. Por eso la lectura astrológica se hace a la par de la persona que viene a la lectura. Uno brinda la información y el conocimiento de los símbolos. Uno está entrenado en saber traducir los símbolos al lenguaje que se hable, español en este caso, y a la vez saber qué hacer con los símbolos. Pues una cosa es traducirlos, otra cosa es saber qué hacer con ellos. Y la persona te pone en el contexto de su vida, porque bueno, eso no aparece en el mapa. ¿Y nos podría servir este tipo de lectura justamente como una especie de guía o de forma, digamos, de saber por dónde y cómo plantarnos, no sé, ese año, ese mes, o qué esperar, más o menos, en términos generales, sin lo predictivo de exactamente un hecho puntual, pero sí como saber por dónde vienen los tiros, digamos? Sí, tal cual, sí, sí, sí. Se pueden hacer análisis en combinación con los mapas también, ¿no? Entonces, frente a la información que se despliega en un mapa, mientras a la par uno está viviendo otro proceso de otro mapa, porque cada mapa habla de distintas cosas, ¿no? Uno puede sacar conclusiones. La persona te está contando esto, ves este símbolo en este mapa, ves este otro símbolo en este mapa, va encauzado por acá, ¿no? Entonces, puedo mencionar un ejemplo. Que hoy atendía a una cliente que estaba viviendo, la que les mencioné más temprano del retorno de Saturno. Ella me está contando procesos de depuración, que está queriendo empezar terapia, que qué sé yo. Y yo veo que 5 de los 10 planetas los tiene todos metidos en una sola casa, que es justamente la casa del ave fénix, la casa 8, para uno morir y volver a regenerar su vida. Y claro, la persona va a estar encauzada durante este proceso que lleva más o menos un año, el retorno de Saturno, a regenerar y rearmar su vida. Ahora, no le voy a decir que va a pasar esto. Voy a decir que va a estar en todo un proceso. ¿Cuáles pueden ser recomendaciones? Que no apure sus tiempos, que encuentre apoyo, que capaz empiece terapia con un psicólogo que esté capacitado para hacer buen acompañamiento, ¿no? Que no se aísle. Y demás cosas que no tienen simbolismo. Darian, con esto que dijiste recién, o sea que cuando uno tiene más planetas en una casa, en una determinada casa, es como que es más complicado el tema y más liviano es donde no hay demasiados planetas. No necesariamente. A ver, tenemos 12 casas y 10 planetas principales. Hay asteroides también, ¿no? Pero son 10 planetas principales. Lo interesante de la lectura no es entender que las casas están estas vacías,
no hay nada y listo, porque hay toda una serie de relaciones de trasfondo. Que en el mapa no pongan un simbolito ahí no significa que no pasa nada. Entonces, podemos entender a los planetas como un encauce, como un río, ¿no? Que desvía la corriente hacia tal o cual lado. Los planetas hacen exactamente eso. Puedes tomarlo también como la gravedad, cada planeta tiene su gravedad, ¿no? Su peso astronómico. Dicho y hecho, acá es algo un tanto similar a nivel de estos temas relacionados al zodiaco. Entonces, ¿yo qué leí ahí? 5 de los 10 planetas lo tiene esta casa. La mayoría del simbolismo de la casa que se asocia a tal planeta va a moverse hacia la casa 8, que me hablaba de todos esos procesos de regeneración. Claro. Entonces, no es que porque estén vacías no pasa nada ahí. Pasan un montón de cosas sutiles. Bien, bueno, pausa para decirles a quienes nos están acompañando, primero, gracias, y segundo, pueden hacer preguntas. Y otra pregunta, así como nos sirve a nosotros la astrología como, bueno, como mapa de autoconocimiento, como herramienta como para atajarnos de lo que viene o para prevenirnos, nos sirve, vos decías recién ver en el contexto el mapa, ¿nos sirve la astrología también para ver el contexto? Puede llegar, sí, puede llegar a eso. Si estamos, a ver, déjame que piense en un buen ejemplo para dar. Estamos en, si mi memoria va bien, porque lo he analizado este mapa de Argentina, cada país, cada lugar, ¿no? Tiene su propio mapa de nacimiento y de regeneración, ¿no? También, en el que se tiene que actualizar la carta natal porque el país ha cambiado. Una empresa también ha cambiado, cambió de nombre, de logo, cambió el personal, etcétera, se reinventó, hay un nuevo nacimiento, ya no se puede considerar la carta anterior. Esto ocurre, por ejemplo, en contextos de países como Asia, no sé, China. ¿Cuántas veces cambió la China imperial, la China república, la China no sé qué? Todos esos son distintas cartas natales que tienen. Los países más nuevos, como Argentina, los latinoamericanos, ¿no? Ya no tienen tanta carta así de este estilo. Y entender los procesos de esos mapas es entender los contextos en los que uno se encuentra. El simbolismo de cuando estuvo, por ejemplo, la época del 2001 en Argentina, se ve muy claramente en su mapa. Por procesos, explicaría el simbolismo, pero no me van a seguir. Digamos, por un proceso de retrogradación de Mercurio sobre el ascendente, ¿no? Que estaba el Júpiter de Argentina, que hablaba de la economía, como para decirlo general. Pero se veía muy claro en el mapa de Argentina que había un proceso fuerte en el país. Y como digo, por más retornos solares y planetas y mapas individuales, lo general va por sobre lo particular, y ahí pasó todo lo que pasó. No importa si hay un planeta abundante como Júpiter en la casa 2, que estás. Te brinda un muy buen contexto también. Esto es lo que estudia más que nada la rama mundana de la astrología. Es mi rama favorita, no por nada. Sí, es precioso, es precioso. Con la gente que viene al nivel 2 de astrología, vieron que tengo las clases divididas en distintos niveles. Con la gente que viene al nivel 2, ¿cuándo fue? El año pasado, o el anterior, va por ahí, no más lejos que eso. Hicimos como trabajo de la rama mundana, cuando empezaron a hacer despliegues temporales de los mapas, entender las votaciones que iban a haber ahí, acá en el país. Era votación de diputados o senadores, capaz me pueden ayudar a recordar la fecha. ¿Fue el año pasado o el anterior? Yo imagínate que no me acuerdo cuándo se votó ahora, ni sé cuándo se vota. No importa. Pero el ejercicio que nos pusimos fue justamente ese. En base a estos movimientos planetarios, en base a estas posiciones, en base a estas cosas, y a lo que significa cada planeta, que se supone que eso lo tienen que saber del nivel 1, ¿cómo van a resultar estas votaciones? ¿A qué se van a orientar? No digo que me digas quién gana, pero izquierda o derecha, pero tal o cual. ¿Me explico? Al cambio y fue un muy lindo ejercicio y salió exitoso y todo, dicho y hecho, fue así. Darian, y ahora que estás hablando de Argentina, por ejemplo, yo lo que venía observando es que cada 20 años hay un quiebre en la Argentina. ¿Eso a qué se deberá? Cada 20 años un quiebre en Argentina. ¿Qué hay cada 20 años?
determinante. Acordate que en el 2001 fue todo este hecatombe económica que tuvimos, ¿no? Y ahora en 2021 y bueno, y por estos días también estamos pasando por una situación bastante similar, ¿no? Claro. Me dejas pensando, Mary. Era para otro vivo, entonces. Los ciclos planetarios, como esto de los retornos que hablábamos, estás en un punto en el medio en los 20 años, ¿no? Porque el retorno anterior que ocurre es el de Júpiter, que es cada 12 años, aprox. Y el próximo, después de ese, ya es el de Saturno, cada 28, 30. Entonces, cada 20, no hay un ciclo planetario, no hay un ritmo vital. Pero puede ser una coincidencia de fechas por el índice cíclico planetario. Dentro de la rama mundana, según qué tanta concentración planetaria haya o tanta dispersión planetaria, si están muy cerca o muy lejos entre sí, los cronocratores y los planetas transpersonales, André Barbault, si bien recuerdo fue ese autor, escribió en el siglo pasado, hizo un análisis de este índice y es una línea que sube y baja, es un gráfico de líneas, ¿no? Imagínenselo así, como un grafiquito. En base, si el índice es muy alto, se dice, él menciona que son periodos de paz, periodos de tranquilidad, fronteras abiertas entre los países, hay amnistías, hay soluciones, hay tratados, pero cuando el índice cae, hay un clímax de mucha tensión. Dicho y hecho, así fue que los periodos del siglo pasado y los de este, él los escribió en un libro, él dijo muy claramente, tales periodos de años, el índice cae y van a ocurrir tales eventos. En ese libro incluso, él dijo que en el 2020 iba a haber una pandemia. Ajá. Caray. No dijo de qué, pero dijo una pandemia, por temáticas de salud. En realidad él estaba condicionado, su visión estaba sesgada por el siglo pasado. Recuerden que lo escribió el siglo pasado. ¿Cuáles eran los clímax? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, el alzamiento de la época nazi también, ¿no? Persecuciones y demás. Entonces él ya estaba condicionado por un ambiente de guerra. Y cuando escribió en el siglo pasado sobre este siglo, mencionó 3 caídas del índice cíclico. Entre el 2001 y 2009, que lo vimos como la gripe porcina, si estuve bien de memoria, Creo que sí. y internacionalmente empezaron a haber quilombos de este estilo, como por ejemplo acá en Argentina estuvo el Corralito. En el 2020 vio otra caída, él dijo que iba a haber una guerra, al principio del siglo pasado. Y como en el 2050 o 45 por ahí está la otra gran caída. Luego él a inicios de año, cuando vio que la primera caída no había sido una guerra, como fue el siglo pasado, él hizo una reedición del libro. ¿Cómo se llama cuando el autor agarra el libro, lo edita y saca como un apéndice, un extra, ¿no? ¿Cómo se llama esa extensión? No me sale la palabra. Bueno, hizo una edición, agregó un capítulo, digamos, y sacó una nueva edición del libro. Y explica un anexo, eso, gracias, Meli. Hizo un anexo al libro, sacó una nueva edición, una segunda edición, y dijo, en base a que la primera caída se mostró desde el área de la salud con tales cosas, es muy probable que ocurra tal y tal cosa en las próximas caídas. Y dicho y hecho, mencionó una pandemia para el 2020, en el anexo a principios de este siglo. Así que sí, es capaz de hacer análisis a futuro. El nombre del libro por si la gente lo quiere leer. Se lo llama Pronóstico Experimental de la Astrología, de André Barbault. Pronóstico experimental de la astrología. Wow, bueno, súper interesante para buscarlo. Sí. Volviendo a uno mismo y la astrología. Nos vamos de la rama mundana, volvemos a nosotros. Nos vamos de la rama mundana y volvemos al sol, que es uno. Tal cual. Vos decías esto de que al principio estábamos hablando y decías que uno dice mi signo solar, o sea, yo soy de tal signo y se refiere al signo solar. Ajá. ¿Qué nos estamos perdiendo al decir solamente eso? O sea, ¿no estamos siendo como reduccionistas? Sí, y la verdad es que sí, hay 12 casas, hay más de 10 planetas, hay asteroides dando vueltas. Si nos reducimos solo al Sol, es nuestro propio condicionamiento, la astrología ya no interviene ahí. Es uno solo condicionándose diciendo eso, ¿no? Uno tiene un montón de luces en toda la carta, un montón de brillos, que no son solo el Sol. Y hay un ascendente.
Claro, porque Porque aparte del sol, hay después gente de que por todo, ahí que dice, yo soy de tal signo, pero yo no me veo identificado, no me siento representado, no me reconozco, digamos, en las características de ese signo o en lo que dicen de ese signo, por ejemplo. claro, claro. Bueno, uno puede ir en contra de esas corrientes, ¿no? Uno con su propio libre albedrío puede hacer todo eso. Liz Green, una autora que me gusta mucho, lo menciona en sus libros que habla de los planetas, los luminares, los planetas interiores, por ejemplo. Libros muy lindos. Ella menciona que uno de las luminares es el Sol, justamente. Uno puede ir en contra de los simbolismos que aparecen en la carta natal, tranquilamente, uno no está obligado a seguir esas cosas. El tema es que uno se encuentra en periodos tóxicos de vida cuando hace eso. Ella menciona casos, habla de ejemplos en esos libros, muy buenos ejemplos, que relatan cómo una persona puede ir en contra del propio simbolismo natal y se encuentra en ambientes tóxicos de vida. Es interesante, uno puede no reconocerse con su signo solar tranquilamente, pero no por nada uno también decidió ir a la lectura. Uno va siempre a las lecturas de este palo buscando información nueva. Pero y No solo uno puede mirar, nos podemos no solo- reconocer en nuestro ascendente, por ejemplo. claro, claro, uno tiene que entender que no va a representar jamás la totalidad de una cosa. Las 12 casas están en nuestras vidas, los 10 planetas, la cantidad de asteroides que se estudian y que faltan por estudiar. Y los 12 signos también. Somos una combinación de todo esto en mayor o menor medida. Somos como una alquimia interesante, ¿no? Una mezcla Ya lo creo. de muchas cosas, muchas influencias. El ascendente, por ejemplo, me parece una de las cosas más naturales que pueden salir de nosotros, personalmente hablando, ¿no? El Sol, después de todo, representa en mayor o menor medida la relación con nuestro Padre. Decir que uno es el Sol, yo soy el Sol, es como casi como una traducción, yo soy mi padre, no sé, yo llamo al psicólogo. Claro. Entonces, que uno tiene influencias de parte del padre, que uno en mayor o menor medida copia actitudes que uno se relaciona con, o lo que interpreta como figura paterna, bien, pero que uno es eso, hay otro tema ahí. Ahora, es interesante esto que decís porque en general, como viste las plaquitas básicas de astrología que encontrás por ahí, es como el sol es mi esencia, o el sol es quien soy, o esto, y vos lo que estás diciendo es como... Claro, claro, sí. A ver, el Sol va a representar en mayor o menor medida la esencia de uno, ¿no? Eso es cierto, y se analiza así, porque es lo que es más fácil de entender, porque es el brillo que uno despliega, ¿no? Es, ¿por qué brilla tal persona? ¿Qué opinas vos de Mary? ¿No? Nosotros dos miramos a Mary ahora, ¿no? El cuadrito acá en la pantalla. ¿Por qué brilla Mary? ¿Cuál es su brillo personal? Esta respuesta la tiene el Sol, no cualquier otro planeta, ni cualquier otra casa. Entonces, es lo más sencillo de ver, es el único planeta que da luz. Claro. Ahora, Mary no es el Sol, ¿no? Ahí está la sutil diferencia. Ella es el conjunto de todo su mapa, con los pros y contras que el mapa muestra, facilidades y dificultades, con todo eso. En esto de no es el sol se me viene la simbología del carro de Apolo, ¿no? Apolo no es el sol, sino que es quien lleva el sol. Claro, va por ahí. Bien. Va por ahí. Y así como ves en el sol, decís, vemos a nuestro padre, ¿dónde vemos a nuestra madre? Y el simbolismo ahí ya se asocia más a la luna, ¿no? Los dos luminares representarían la relación, el contacto padre-madre en sí. Tradicionalmente hablando en la astrología, ¿no? Siempre se asoció el ciclo lunar y todas las cosas relacionadas al hogar. También hay todo un contexto histórico que hay que entender, ¿no? La parte tradicional de siglos anteriores. El hogar estaba dedicado a la mujer, las tareas de la casa estaban dedicadas a la mujer, el hombre es el que salía, el hombre es el que podía estudiar también, ¿no? El hombre es el que tenía profesión. Entonces, el sol padre, la luna madre, ya estaba, hay una división. Hoy en día podemos desmitificar un poco esto, ¿no? Ya creo que hay otro siglo XXI, ¿no? Entonces, si bien se pueden hacer estas asociaciones,
El entendimiento puede venir también por las casas, estas áreas de vida. Liz Green, por ejemplo, retomando esta autora, propone entender al padre en la casa 4, contrariamente a lo que se hablaba tradicionalmente, ¿no? Que el hogar, la casa 4 es la madre. Acá podemos decir que en realidad está el padre en la casa 4, dice Liz Green. Y que la madre se puede ver representada en la opuesta, la 10, ¿no? La 10ª casa. Entonces, sí que se puede entender por planetas y por casas la información. El vínculo, el contacto, las experiencias. Va a depender por ahí un poco de cada carta particular, ¿no? Que, por dónde van los roles o los pesos, se me ocurre. Tal cual. Sí. Sí. A alguno le va a pesar más una cosa, a otro otra. Esto es algo que varía constantemente. Como digo, siempre hay que llevar la carta a un contexto. De nada me sirve empezar a hablar del sol con alguien, por ejemplo, ¿no? Por mencionar un ejemplo. Me pongo a analizar el sol de Juanita. Empiezo a hablar que la relación con tu padre, que esto, que lo otro, que esto, que lo otro, después me dice nunca conocí a mi padre, me quedé solo con mi madre. Claro. A ver, siempre hay que llevarlo a un contexto, siempre, ¿sí? Y no necesariamente por eso ella no tenga una figura paterna, que eso es lo que representa el sol, en mayor o menor medida. Bien. Si alguien quiere hacer preguntas, vale, escríbanlas y ya las respondemos. Y pregunta, ¿para qué me serviría, estuvimos hablando mucho del sol, ¿para qué me serviría el mapa del retorno lunar? Que es como lo más rápido. Claro, es cada 28 días el retorno lunar, bueno, es un cambio todo constante el mapa este. Propone un sistema de relaciones mensual, por así decirlo, ¿no? Recordemos que antes del calendario gregoriano que utilizamos ahora, que divide el año en 12 meses, existía otro que lo había, que era de, si bien recuerdo era de un rey, el gregoriano lo estableció un papa, creo que iba por ahí la historia, en el que el calendario anterior tenía 13 meses de 28 días, ¿no? Estaba basado en otros temas. Este calendario tiene 30, 31, va por ahí, varía, alterna un poco. Tenemos los años bisiestos también. ¿Para qué nos sirve? Nos propone una temática mensual. Más allá de este cambio de calendario que hubo en el tiempo, la luna sigue retornando cada 28 días y tenemos, en ciclos de 28 días, una temática principal a nivel mensual, bajo la cual vamos a estar haciendo un trabajo emocional. Nuestras emociones, nuestra sensibilidad se va a orientar hacia tales asuntos del mes. No necesariamente porque tengamos alguna gran experiencia con esos asuntos, o capaz que sí, sino porque va a ser nuestra área vulnerable y permeable durante la mensualidad. Es muy lindo entender eso. Hay un astrólogo, pero ahora no recuerdo el nombre, solo recuerdo lo que leí, que proponía entender los aspectos que salían de la luna como las distintas personas que te ibas a cruzar durante el mes. Incluso a ese nivel proponía el análisis del retorno lunar. Estas personas van a ser las importantes del mes con quienes más contacto uno va a tener. Wow. Personas que se asocian a tales simbolismos planetarios, ¿no? Que te traen alguna información, digamos, esas personas. Claro, iba por ahí, sí. A mí me gusta entender el retorno lunar como un desarrollo emocional del mes, ¿no? La principal emoción o las emociones que van a entrar en juego. Eso es infalible, siempre, todos los meses pasa eso. ¿Y en qué casa se va a estar moviendo también la cuestión, ¿no? Porque por ahí hay como zonas más activas. Claro, tal cual, como digo, pueden haber, como en el retorno, como el retorno de Saturno de la chica esta, pueden haber casas cargadas de planetas, muy cargadas. Acá Cari pregunta si hasta hoy era la luna llena. Sí, aproximadamente sí. La luna llena se da cuando el sol y la luna están en los signos opuestos. Pero ya cambió, o sea, hasta hoy era, pero ya cambió de signo, digamos, porque tuvimos luna nueva en Capricornio y ya estamos como por Piscis, ¿no? Va avanzando, sí. Siempre que el sol esté transitando tal signo, va a haber luna llena cuando la luna esté en el signo opuesto. Sí, cuando va del otro lado, ahí el sol le refleja mucha luz.
Arián, y con respecto a Mercurio y Venus, que dijiste que tienen un retorno más o menos de algunos meses, no es tan extenso, ¿qué información nos traería, por ejemplo, eso? Mercurio, que tiene que ver con la comunicación, ¿en qué lo notaríamos, por ejemplo? O Venus, por el amor. Bien, los retornos de Mercurio y Venus también son bastante seguidos, esa cuestión de meses, ¿no? Se asocian mucho a lo que tiene que ver con la... a ver, son planetas que nunca se alejan mucho del Sol, entonces van cerca del año sus retornos, ¿no? Cuando los planetas estos se tienden a alejar del Sol, es cuando en la astrología vemos que retrogradan, porque a nivel lumínico, la luz del Sol refleja la órbita de los planetas a nivel astronómico, y vemos como si retrocedieran. Entonces nunca los van a ver lejos. Si algún día ven un mapa que dice Sol oposición Mercurio, es ficticio, no es real. Pero aún así estos planetas retornan junto con el Sol, lo van siguiendo, lo tienen ahí atrás, no se separan. Y se asocian a simbolismos solares, ¿no? Son como referentes del Sol. Mercurio nos habla de la capacidad de expresión de uno, ¿no? Es cómo yo te manifiesto una idea, cómo yo te expreso algo a vos. ¿Qué es lo que busco a la hora de expresar? ¿Qué es lo que a mí me llama de la atención de la comunicación? ¿No? Esas son temáticas relacionadas a Mercurio y sus respectivos retornos. Mientras que con Venus tiene más que ver con temáticas relacionadas a placeres y distensión, ¿no? También en un sentido de autovaloración, curiosamente. No dejan de ser temas bastante solares, digamos. Claro, van a ir de la mano, porque estoy expresando un concepto relacionado a la identidad, o a mi autoestima, que todo esto tiene que ver con el Sol. ¿No? Mercurio son mis opiniones, son mis ideas, es mi raciocinio, ¿no? Es la expresión de lo que pienso, lo que siento. Y Venus tiene que ver más con un concepto así, de tranquilidad, de placer, de lujos, etcétera, pero también es la valoración de uno, de su propio espacio, ¿no? Y eso tiene que ver también con la autoestima. ¿Qué tan cuidados tenés tus espacios, ¿no? Cómo te vestís también, ¿no? Cómo te mostrás. Si uno nunca hizo nada o sea, nunca se hizo una lectura ni nada, lo primero, lo ideal sería empezar con la carta natal. Siempre, siempre, no por nada. Al menos la gente que hace pseudoastrología y quienes hacen astrología, al menos hay un consenso ahí de que siempre se arranca por la carta natal. Es así. Primero hay que saber dónde uno está parado. Sí, sí, sí. No se pueden analizar tránsitos, progresiones secundarias, direcciones de arco solar, ritmos vitales y estos retornos y todos los mapas que hay, si uno primero no parte de la carta natal, porque todos los demás mapas son derivados de la carta natal. No puedo aprender a multiplicar si no sé sumar antes. Dijiste el mapa de tránsito, ¿lo podés en 2 palabras qué significa? Las posiciones actuales. Tránsitos es la posición actual. Aquí, hoy en día, en la fecha de hoy. Y si no, las posiciones de algún momento en la que ocurrió tal evento que quiero analizar. ¿Que pueden repetirse? Es raro. Por ejemplo. Son tantos planetas en ciclos tan diferentes que es raro que alguna vez se repita un mapa. No digo que no ocurra, solo es raro, es raro. Situaciones que vos decís para que uno va a ver lo que pasó en un determinado momento para verlo hoy. Exactamente. Ajá. ¿Qué significa eso? Vemos algunas situaciones que hemos vivido y que las podemos repetir en este momento. De otra manera, obviamente, pero dentro de un contexto parecido. Bueno, eso está indicado en la propia carta natal, ¿no? Las experiencias reiterativas. Ya la propia carta natal te dice cuáles son las tendencias de uno. ¿Sí? Entonces, nos va a orientar hacia algún lado. Tenemos la tendencia de vivir estas experiencias, vamos a conectar con esto, pero no es lo mismo. Los tránsitos son gatilladores, activan situaciones, no es lo mismo que una situación sea activada por Marte y me traiga algún tipo de nivel relacionado a la ira, una emoción que se relacione con el enojo, a que me la active Júpiter, que se relaciona más con la esperanza. ¿No? Entonces siempre depende cuál sea el tránsito que active también
los simbolismos de la carta natal de uno o de un país. Por ahí también se me ocurre de esto de poder ver los tránsitos hacia atrás como una especie de ejercicio de revisión y de, nada, conocerse mejor, revisar desde dónde, por ahí es como que el análisis de los tránsitos y usando los arquetipos planetarios te permite hacer una lectura como más desapegada de lo que viviste, digamos, y por ahí más, ver el mapa más claro que si uno simplemente se pone como a rememorar. Sí, sí, sí. Es así, es así. Uno siempre cuando está analizando algo del momento tiene que saber que está condicionado por el momento, ¿no? Revisar a veces la historia de uno está bueno y ayuda durante la práctica de las primeras lecturas astrológicas, cuando uno recién se encausa por este camino, está bueno también para aprender a cómo se leen estos símbolos. A veces es mucho práctica y error al principio, cuando uno está tratando de incorporar los primeros símbolos, este significa esto, este tal cosa, y entender la historia de uno ayuda también, la historia de los amigos y familiares también. Sí, sí ayuda, Está ayuda, bueno tanto como para para el estudiante de entender. astrología como la persona que esté pidiendo una lectura. Revisar la historia ayuda siempre. ¿Qué Acá, quieres saber? Cari, algo positivo para nuestro país. Bueno, eso Ay, Dios. lo así que dale. Hiciste un análisis Eh, hace poco, pero no me acuerdo si había algo positivo para nuestro país en ese análisis. ¿Qué puede haber de positivo en nuestro país? Bueno, para mí tiene un montón de cosas positivas nuestro país, es muy lindo, es un país muy sociable, muy abierto, muy dado, propio de su ascendente en Libra. El ascendente de un país, así como el ascendente natal de uno, habla de la personalidad de uno y temperamento general, también del cuerpo físico, ¿no? Lo mismo refiere al ascendente del país, ¿no? ¿Cuál es el cuerpo del país? ¿Cuál es su extensión, sus límites? No sé si recuerdan que les dije que tiene a Júpiter en el ascendente en nuestro país. ¡Ey! Es uno de los pocos países que tiene tanta cantidad de ecosistemas. Tenemos desde desiertos, salir al río, selva en el norte, una cantidad de montaña en la cordillera, hay de todo. Hay llanuras, mesetas, tenemos valles. Hay de todo en nuestro país. Lagos, lagunas, ríos, puedes encontrarte con de todo. Tiene una extensión muy amplia y Júpiter habla de eso justamente, ¿no? Como en su cuerpo, su ascendente, ¿no? Eso es una de las cosas que más rescato. A mí me encanta eso de la carta argentina. La luna. ¿Cómo? ¿Dónde tiene la luna nuestro país? Recuerdo que hay un solo oposición luna que habla de la tensión que hay siempre entre el presidente, el sol, ¿no? Y el pueblo, la luna. Recuerdo la oposición. Sol en Cáncer tiene la Argentina y luna en Capricornio. Ahí está. Sí, 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 sí. Sí. Acá dice, ¿por qué algunas personas dicen, mi astrólogo me envía a tal lugar para recibir mi cumpleaños? ¿Qué se modifica? Qué interesante. Qué linda pregunta, qué linda pregunta. No lo había leído. Mira, Morin, el astrólogo que mencioné antes, allá por el 1600 de Francia, distingue dentro de los significadores universales dos tipos, ¿no? Estadio cósmico, estadio terrestre. Él llama al estadio cósmico entender a los planetas en los signos, porque no tienen nada que ver con el planeta Tierra, ¿no? Yo puedo estar en cualquier lado del planeta, que el Sol va a seguir en Cáncer allá arribita. No importa, yo estoy en el mismo planeta, ¿no? No importa, estoy acá, 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 no varía. Ahora, dependiendo del estadio terrestre, está el lugar donde uno esté, ¿no? Entonces, no es lo mismo que yo cumpla años acá en Argentina, hemisferio sur, que los cumpla acá arriba, en el hemisferio norte. ¿Por qué? Porque me varía todas las casas. Tu ascendente cambia. Y los planetas en los signos se van a mantener, pero va a cambiar la casa en la que caiga el planeta. Entonces yo estoy rotando el eje terrestre, yo juego con el eje terrestre, ¿no? Con los polos. ¿Qué es el ascendente? El signo que asciende al este, donde uno estaba cuando nació, o según el mapa, lo que sea, ¿no? En tal tránsito, o en el retorno de Sol
en el cumpleaños. ¿Cuándo cumpliste años? A la hora que se forma el retorno, cuando matemáticamente el sol llega al punto que estaba cuando naciste. ¿Qué signo estaba al este? Mira tu este. Ese signo, ese es el ascendente del retorno. Y es a lo que se va a orientar el año, por ende. Hay algunos astrólogos que recomiendan, bueno, hay muchas teorías, ¿no? Como en todo estudio, hay teorías, hay puntos encontrados, hay quienes están a favor, hay debates. Eso va a ocurrir en todos los estudios siempre. Se consideren ciencias, pseudociencias o como sea que se consideren, siempre va a haber gente que debata entre sí. Y hay quienes opinan que si vos cumplís años con tu retorno en tal ascendente, en tal signo u otro signo, te va a variar el resto del año. Hay quienes opinan que no, porque después eventualmente volvés al punto donde estabas antes y se vuelve a modificar. Es un debate. Depende del astrólogo con el que te cruces, te van a hacer una u otra recomendación. Pero tiene que ver por la rotación del eje terrestre. Espero me hayas entendido la idea. Conozco a alguien que hace todo eso porque dice que gana años, alarga su vida. ¿Qué hay de verdad en eso? Y uno sigue vivo la misma cantidad de tiempo, no es que alarga su vida. Pero bueno, nos quedaremos acá nomás. Claro. Acá Cari dice, ¿y si no sé a qué hora nací? Bueno, están las técnicas, bueno, eso es, la verdad es que es un quilombo, pero se puede trabajar igualmente. Existen técnicas para ese estilo, como direcciones de arco, de nada, como direcciones de arco y demás, que nos permiten mover y rotar la carta para entender las distintas posiciones. A ver, lo que caracteriza a una pseudociencia, entre otras cuestiones, es que son estudios que no tienen realmente separados los significadores de su estudio, ¿no? Yo por lo que digo que la astrología no puede ser una pseudociencia es porque yo, que lo estudio a detalle, no te voy a confundir Marte con Saturno ni de cerca, ni la casa 2 con la casa 3, ni de cerca. Son símbolos muy separados, cada uno con su propio vocabulario, ¿no? Entonces, si yo veo que tu luna está en tu casa 3, te va a traer tal, tal, tal y tal experiencia. Muy diferente a si la luna está en la casa 2, que te va a traer tal, tal y tal otra. Y si se contacta con otros planetas o está en otros signos, también son experiencias específicas que el astrólogo tiene que saber entender. ¿Sí? Primero tenés que estar con alguien bien formado. Partamos de la base. Entonces, en base a eso existen técnicas para ir rotando la carta, moviendo las posiciones, ¿no? Cuando vos das horas aproximadas, hasta que solo va a haber una carta, que, como les dije, todas las demás cartas, los retornos, los ritmos vitales, progresiones secundarias, direcciones de arco, todas derivan de la carta natal. Si yo tengo mal esta primera, todas las demás, a tales edades de tu vida, no van a concordar con las experiencias que viviste. Solo hay una carta natal que en todas las distintas edades de tu vida, en los distintos mapas, se van a poder ver tus procesos. Y ahí se calcula la hora. Hay que hacer un análisis muy detallado de un montón de mapas, es un laburo interesante, pero se puede calcular. Bien. O sea que no es un impedimento esto de no tengo la hora, hay que hacer una tarea, pero se puede resolver, digamos, el tema de no tenerla. Claro, lleva tiempo, la verdad, y es mucho trabajo. Se tienen que analizar muchos mapas, pero sí. Por lo general, ¿qué se hace? En la práctica, ¿qué se hace? Decime las 5 experiencias más importantes de tu vida. A los 14 tal cosa, a los 20 tal otra, a los 30 tal otra. Recuerde que a los 8 años me pasó tal otra cosa. Yo a los 5 años luego tuve una mudanza que no sé, perdí a mis primeros amigos. Bueno, los eventos importantes. Si me diste edades a las que pasó, entonces ¿yo qué hago? Calculo una hipotética carta natal, despliego con los demás mapas a esas edades y tengo que poder ver esas experiencias. Y si no las veo, ya lo mal. Claro. Interesante, ¿eh? Solo hay una carta que a las distintas edades, desplegando los distintos mapas, me va a mostrar todas esas experiencias. Y esa es la hora. Dicho esto, todos los países tienen esto incluso, no solo personas, como les digo, también empresas. Se fundó una empresa, ¿no? Le creé la cuenta de Instagram, le puse un logo, hice la primera publicación, lo metí en la feed, hice no sé qué cosas y listo, lancé mi emprendimiento, o vaya a saber qué. Bueno, eso es un nacimiento también, y tiene sus ciclos de evolución y demás.
como todo, pasa también por sus periodos de alza, de caída y demás. Todo es estudiable en ese sentido, porque es tiempo. Todo lo que sea un proceso de tiempo es estudiable con astrología. Y a propósito de eso, una cosita que está bueno que por ahí la gente no lo sabe, de la sinastría. Nosotras como cuando creamos el útero nos hicimos una sinastría con Ali para ver qué tipo de relación laboral podríamos tener y cuáles serían nuestros fuertes, nuestras debilidades, ¿no? Interesante el tema de esa sinastría, en pareja también. Sí, tal cual, tal cual. Sí, es interesante ese tema de la sinastría. Pasa que es agarrar, por ejemplo, en el caso de ustedes, las dos cartas natales, hacer una superposición y entender cómo se relacionan los planetas entre sí. Pueden haber planetas bastante agresivos para algo tan pacífico y laboral que tiene que haber, y eso no estaría recomendado. Recuerdo cuando comencé en realidad estudiando, antes de venir a la astrología tropical occidental, me veía acá con unos Vedas a un par de cuadras de casa, que unos hindúes, ¿no? Que estaban con sus túnicas, todo un espacio re bien ambientado, allá de su cultura, ¿no? Y empecé con Jyotish, en realidad, la astrología hindú. Recuerdo que cuando comenzamos con técnicas de sinastría, bueno, ellos lo hacen mucho, están obligados allá cuando se casan, ¿no? En un casamiento, siempre religiosamente van con un astrólogo. Y el astrólogo les dice, bueno, ¿hay compatibilidad? No hay compatibilidad. Me decía el profesor, a estas relaciones, cuando veíamos tales símbolos, las llamamos relaciones de trabajo, decía ella. Claro. ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos si hiciéramos sinastría cuando emprendemos una relación? No Sí, solo una religión, en todo, o sea, en esto también, en una sociedad, en un proyecto, incluso también, qué sé yo, no sé, en nuestro caso el proyecto surgió cuando quiso nacer, fue un parto espontáneo, digamos, pero también está bueno, se me ocurre, buscar el mejor momento para, ¿no? Decir, tenemos esto, ¿cuál es el mejor momento para también, que salga? bueno, esto que estás mencionando tiene su rama también. Hay gente que se especializa mucho en esto y que, de hecho, solo atiende consultas de eso. Se lo llama astrología horaria, eso que decís, ¿no? Buscar el momento específico para eso. He hecho trabajo de ese estilo. Puedo mencionar el ejemplo de una sociedad en Neuquén que se formó de varias psicólogas que se habían recibido, ¿no? Y entre 4 querían armar su propio emprendimiento, ¿no? Ellas lo llamaron un dispositivo de acompañamiento. Tenían sus temas específicos, querían que sea no para cualquier persona, querían que sea para trabajar con niños y adolescentes, un par de ellas con adolescentes, un par de ellas con niños, no querían trabajar con adultos, tenían su clientela, su público en específico, ¿no? La cantidad de plata que podían invertir, cuánto sí, cuánto no, qué querían lograr con eso, si educar, si trabajar procesos, si vaya a saber qué. Todo eso lo querían, tenían su fundamentación ahí, ¿no? Y como les digo, cada símbolo planetario y demás es muy específico. Entonces no puede ser en cualquier momento la disposición y creación de esa carta natal. Tiene que ser bajo un momento específico, pues va a disponer de cierta energía para el espacio, ¿no? Para, más que de energía, ciertos tiempos, ¿no? Entonces, también para ellas. Hubo que hacer un trabajo de sinastrías ahí, buscar un momento clave, y hasta ahora les está yendo bien, tal cual como habíamos charlado en su momento. Yo hoy en día las veo, las sigo acá en Instagram, hacen publicaciones y todo. La clientela que buscaban la tienen, las inversiones que quieren hacer lograron hacerlas, hasta donde sea al menos van. Está bueno ver también los resultados de eso después de la lectura, ¿no? Aunque claro, como todo mapa, como todo en la vida en general, ¿no? No todo es lindo. Entonces yo puedo programar todo esto, pero también van a estar estas otras cosas, ¿eh? Entonces no solo se trata de buscar el mejor momento para esto, sino también en la que de trasfondo no queden tantas cosas negativas, o cosas que puedan ser frenadoras para el evento. Claro. En este caso, para la creación de este dispositivo. Tal cual, ver todas las posibilidades. Bueno, Claro, estamos... el ideal no existe. No, bueno, lo ideal no, pero bueno, tratar de que haya la menor cantidad de piedritas, digamos. Ajá. Va a haber siempre alguno, pero tratar o de por que... lo menos estar en conocimiento de lo que puede ocurrir.
Ujú. ¿En tiempo? Estamos ya en 1 hora. Darte las gracias, Darian. Siempre es un placer charlar contigo. Siempre es enriquecedor. Amo las charlas estas, me encanta. Gracias por invitar. Gracias por Que invitar. lo vamos a ir haciendo, Darian. Te vamos a seguir invitando. Ah, con Y la gusto. gente- ¿Saben? Me encanta venir, charlar y hablar. Vieron que La próxima no se ya mete en género, podemos no se armar, cruza de hablar. la próxima podemos armar por algún tema, por ahí, arrancar por algún tema. Que la gente- Gracias a vos, Cari, por acompañarnos y proponer un Muchas tema. gracias. Vale también que los que vieron el vivo, si se les ocurre un tema que les gustaría que se desarrolle sobre astrología, nos lo propongan en los comentarios y bueno, vamos viendo de desarrollarlo. Estaría Gracias, muy gracias. bueno, con gusto. Podemos preparar algo un tanto más orientado hacia lo específico. Sí, Claro. también. Estaría bueno. Sí. Así que bueno, Bueno. me quedó preguntar sobre los asteroides y toda esa gente que muchas no los mencionamos, así que bueno, pero la idea era que esto sea una aproximación al tema de la astrología. ¿Qué? La próxima vamos con los asteroides. Ah, estaría Bueno, bueno. Podríamos, sí. Sí, Sí, tal está cual. bueno. bueno, la próxima... Bueno. Es un muy lindo tema, muy rico de información también. Información un tanto más sutil y que no cualquiera está metido. Por lo general, la mayoría de los astrólogos trabajan por lo general con los planetas. Los asteroides dan información sutil. Está bueno, está bueno. Sí, Bueno, Quirón sería para todo un encuentro. es hermoso este tema, hermoso. Y Lilith también. Bueno, Ah, Lili también, sí. Así que bueno, vamos Bueno. preparando el próximo encuentro. Gracias, Darian, y Gracias, nos vemos chicas, mañana. gracias. Chao. Chao. Chao, chao. Chao.